A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tan importante, quiero darle la bienvenida a un profesional de talla internacional, pero sobre todo muy destacado en el ámbito contable, financiero, tributario de nuestro país, el doctor Alexei Estrella, que actualmente es el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Buenas noches, Alexei. Qué gusto tenerte una vez más en nuestro programa Tributación de hoy. Buenas noches, Cristina. Para mí siempre será un placer poder compartir contigo un poco de todas las actividades que venimos realizando a favor de todos los contadores del gremio y obviamente del país. Mira, Alexei, yo estaba fuera del país, pero me sentía totalmente orgullosa, me sentía totalmente feliz y complacida de ver primero cómo un profesional de tu categoría, de tu reconocimiento local, internacional, pero que sobre todo estás también dejando esta huella importante en el gremio contable. Firmaron un convenio muy lindo, yo creo, muy productivo, práctico y que todo el mundo lo debe conocer y utilizar con una institución de mucho prestigio como es el Ministerio de Educación. Entonces me sentía muy contenta de ver esos logros y te veía a ti como representante del gremio en tu calidad de vicepresidente haciendo estos convenios locales e internacionales, porque de esto se trata el programa de esta noche. Que nos cuentes un poquito primero de todas esas alianzas estratégicas que está haciendo el gremio contable a nivel local e internacional, y luego vamos a hablar un poquito de tu trayectoria como profesional. Alexei, cuéntanos, ¿qué pasó la semana pasada que te vi muy emocionado, como me emocioné yo? Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, la semana pasada tuvimos la posibilidad de firmar un convenio con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Perfecto. La finalidad de este convenio... Ministerio de Cultura y Patrimonio, quiero rectificar, Ministerio de Cultura y Patrimonio, qué bonito. Efectivamente. El contexto global, mi querida Cris, es que existen muchos programas o proyectos por parte del gobierno que se quiere canalizar con sectores específicos, como por ejemplo la parte de la cultura. Y hablar de la cultura y patrimonio, no solo estamos hablando de los artistas, pintores, escultores, música, poesía, sino memoria histórica, que es algo muy interesante porque uno de los problemas que a veces tiene nuestra sociedad es no preservar la memoria histórica y nos obliga muchas veces a cometer un error que tal vez en el pasado ya se lo supo superar. Pero no solamente en el contexto de la formación humana, de la integralidad del ecuatoriano, la integralidad del contador, sino la integralidad social. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que muchas veces hay apoyos o quieren generarse nuevos proyectos apoyando, ¿qué te digo?, a un pintor. Pero el pintor no sabe cómo hacerlo. El empresario no sabe que existe un beneficio implícito. Que se llama patrocinio. Exacto, que existe un beneficio implícito del patrocinio que le dará una ventaja tributaria. Entonces llega un punto en el cual el uno requiere apoyo, el otro no sabe el beneficio que puede conseguir dando ese apoyo. 2 vías que pueden beneficiarse. Exacto, y entra el gremio contable. Porque ¿qué pasa generalmente en las empresas? Le dicen, señor contador, por favor, díganos, ¿qué sabe usted de esta situación? He escuchado que vamos a tener un beneficio fiscal de 150% cuando nosotros patrocinemos ciertas actividades. Entonces justamente viene el rol del contador. El contador debe decir, sí, efectivamente, en este momento si nosotros apoyamos cualquiera del rango, cualquiera de los aspectos que se enumeran dentro del acuerdo para
apoyar a la cultura y al patrimonio, la empresa se va a beneficiar con un 150% adicional del gasto generado en la conciliación tributaria. Mira que tú acabas de decir algo que interesante. Primero, informar, y para eso está Tributación de Hoy, y además este aliado estratégico que somos los contadores, y ahí es donde ingresa el gremio contable, el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, para informar, para canalizar, para que se beneficie, como tú dices, el arte, la cultura, estos proyectos calificados, lógicamente, entre autoridad competente, y que el empresario legalmente aplique un beneficio fiscal de primero ser un gasto deducible y adicionalmente, lo que tú acabas de decir muy acertadamente, una deducción adicional en su conciliación tributaria. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llega a concretar esto, Alexei? Sí, efectivamente, Cris. La parte fundamental, como te digo, es también nosotros como gremio tratar de brindar todas las herramientas, las capacitaciones adecuadas a los contadores. Perfecto. Para que ellos justamente sean el nexo, porque como tú sabes, la profesión de la contabilidad ha cambiado totalmente la concepción. Ya no somos los tenedores de libros, ahora somos verdaderamente los gestores de la empresa, aquellos asesores que tratan de aunar los esfuerzos para que la empresa se desarrolle y por ende el país se desarrolle. O sea, nuestro peso social, nuestra responsabilidad social es algo muy importante y sigue siéndola desde siempre. Recuerda que fue algo muy interesante alguna vez que conversábamos. Históricamente, el primer nombre que aparece registrado dentro de un escrito de barro sumerio es el nombre de un contador. ¡Qué maravilla! A ver, cuéntanos de esta parte que me acabas de motivar, y creo que en esta noche vamos a motivarle a la profesión contable. A ver, cuéntame, es un contador, cuéntanos, ¿cómo? Lo que sucede es que realizando los análisis, un nombre histórico, el primer nombre histórico del que se tiene evidencia escrita, es el nombre de un contador que efectivamente servía dentro de los sumerios para dar fe de los graneros. ¡Qué maravilla! Entonces, el primer nombre de la historia es el de un contador. Eso es un dato importante porque justamente trae a qué somos los contadores. O sea, no somos alguien que registra una data histórica, sino siempre hemos sido utilizados como para proyectar. Exacto. Como para generar, como para brindar información para una buena toma de decisiones. Y aquí podemos hablar los famosos quipus en América Latina, que no eran más que la contabilidad de los graneros, de los soldados, de la gente, de cuántas personas transitaban y cuánta comida debían tener para cuando retornen los soldados. Todo esto es la base de nuestra estructura y es una profesión que no quiere decir que vinieron de Europa a América Latina. ¿Ya? En cada una de las civilizaciones se generó el propio contador, el propio financiero, el suministrador de información para justamente evaluar la fortaleza de los reinos. Qué hermoso escucharte esta reseña histórica y yo estoy convencida, amo ser contadora, soy abogada también, pero bueno, tanto tiempo incluso representando al gremio contable. Sé de la importancia de lo que somos nosotros como profesionales integrales, independientes, éticos, morales, pero sobre todo de esa piedra angular, ese profesional que yo digo cimiento fundamental de las organizaciones, porque somos profesionales y generamos 5 estados financieros, Alexei, en donde se toman lo que tú acabas de decir, decisiones. Bueno, y ahora decisiones, un estado financiero más. Claro, mi querida Cristina, exacto, hay muchas cosas más que vienen después. Así es. Hay muchos aspectos que empiezan a globalizar y a posicionar la profesión contable como verdaderamente los constructores de una economía y de una mejor sociedad. Así es. Como tú lo dijiste, los contadores, el término es dar fe. Nosotros tenemos la responsabilidad de coadyuvar a la fe pública. Y entre eso está justamente no solamente el convenio que actualmente firmamos con el Ministerio de Cultura, sino las nuevas alternativas y los nuevos proyectos que se ven dando. Actualmente el Congreso está trabajando sobre bonos de carbono. ¿Cómo trabajar los bonos de carbono? ¿Cómo registrar los bonos de carbono? ¿Cómo deberían tributar los aspectos de los bonos de carbono? Y no estamos hablando solamente de las entidades que tienen que compensar su huella ambiental, sino aquellas entidades que tienen sus bosques,
y que van a vender el carbono para aquellos que van a compensar, y aquellos intermediarios que van a comprar a los productores y van a comercializar a las empresas, y no solo de Ecuador, sino a nivel global. Si se maneja de una manera adecuada, se tiene una proyección de $1.000 millones que podría entrar al Ecuador. Imagínate, como parte de la función medioambiental. Y aquí tú hablas de algo que es importante. Nosotros como contadores, y creo que la mentalidad del contador actual ya no es ese contador que simplemente registraba una transacción fríamente o de una manera mecánica. Hemos tomado retos importantes y de esos retos vamos a hablar en este momento, Alexei, contigo, en donde nos tenemos que involucrar a todo el contexto local, principalmente de nuestro país. Como tú miras, hoy tenemos estos proyectos tan interesantes del patrocinio, que es una, forma que a nivel mundial se lo maneja muy activamente y que ya era hora que llegue al Ecuador, y nuestra ley tributaria prevé varios tipos de patrocinios para que se beneficien las empresas, pero se beneficien también estos sectores tan importantes como de arte, cultura, deporte, sectores vulnerables, pero también retomando el tema de cómo nos estamos posicionando como contadores, tomando estos retos, estas contabilidades, yo no diría que especializadas, sino contabilidades de hoy, de lo que tienes que hacer hoy con tu realidad económica actual. ¿Cuáles son estos retos y cuáles son estos convenios importantísimos, aparte del que se ha firmado con el Ministerio de Patrimonio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los otros retos que hemos tomado como gremio contable? Sí. Y que tienes algunos que comentarnos para que la gente esté informada de lo que se está haciendo. Claro, efectivamente también hemos realizado un convenio macro con el Ministerio de Economía y Finanzas con el aspecto de potencializar la contabilidad pública. ¡Qué maravilla! Que es algo verdaderamente que estamos haciendo mucha fuerza, porque Ecuador está muy posicionado como uno de los países que ha dado gran empuje a toda la aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público, y también un programa global para poder que las empresas puedan acceder a créditos mediante transparencia de información. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Un convenio macro con Ministerio de Economía. Sí. ¿Qué más tenemos? Porque tenemos algo chévere que lo hicimos con Glenif. Vamos con Glenif. Sí, a nivel internacional de igual forma. Es importante, vivimos en un mundo globalizado, mi querida Cris. Ya no solamente es el aspecto importante de la tributación, que es relevante, pero también cómo estamos nosotros como contadores encajando en el contexto internacional. Y dentro de este aspecto hay dos piedras angulares que nosotros hemos considerado, ¿no? La primera, incorporarnos al Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas, que es un grupo que justamente trata de transmitir la realidad latinoamericana a los preparadores globales del IASB o preparadores globales en muchos casos también de IFAC, en el que automáticamente somos unos interlocutores. Estamos trabajando activamente con Glenif para poder trabajar a nivel de preparadores, brindar formaciones. Glenif también da algún tipo de formaciones que actualmente le está realizando el Congreso, y de esa manera justamente entrar en el contexto internacional para que Ecuador no esté aislado, sino esté justamente en la punta de los cambios que se van generando. Glenif, Ministerio de Economía, estos acuerdos con los diferentes ministerios que vamos a tener en patrocinio. Qué maravilloso es escuchar una profesión activa, una profesión dinámica, que estamos en el contexto local, en el contexto internacional. Ahora hablemos en estos pocos minutos que nos quedan de Alexei Estrella, el profesional. Mira, Alexei, el reconocimiento creo que se lo hace día a día. No es algo improvisado. Yo siempre digo que los profesionales no caen del cielo, los profesionales se hacen, los profesionales van dejando huella. Alexei, tú estás metido mucho en el tema de normas de información financiera, sabemos de tu trayectoria como consultor local e internacional. Qué bonito compartir eso con el gremio contable. Mi querido Alexei, ¿qué proyectos adicionales en el ámbito personal tienes y también como gremio contable? Cuéntanos un poquito. Bueno, mi proyecto personal de vida es compartir. Qué lindo. O sea, compartir Qué la lindo enseñanza. escuchar eso. Comparta lo que usted sabe, comparta lo que usted conoce. No ser egoístas, porque uno crece profesionalmente. Sí, efectivamente, el momento que nosotros compartimos es una retroalimentación y un reto, porque lo que yo te enseño hoy, tengo que mañana empezar a aprender más para compartirlo o profundizarlo. Yo creo que nosotros como opción de vida debemos ser aquellos constructores que ayudan justamente
a todo el resto de personas para perfeccionarse. Entonces cogen una piedra muy bruta y la empiezan a pulir, pero para pulir hay que darles lineamientos de cómo deberían pulir, y justamente ese debe ser nuestro compromiso con todos. Así es. Creo que ese es mi compromiso personal, pero también lo tengo los derroteros que creo que nosotros debemos siempre ponernos adelante para afrontar de mejor manera nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida empresarial, nuestra vida social y demás. En ese contexto, obviamente estoy entrando en un proceso de aprendizaje de las nuevas normas de sostenibilidad, pero sobre todo... Que es un reto que tenemos que hacerlo ya. Las normas de sostenibilidad se nos viene, y el Ecuador no es un país que va a estar exento de esta obligación de hacerlo, porque estamos con una aplicación de NIPS Full. Exacto, y además de eso no es algo tan nuevo. Nosotros como colegio, dentro de tu presidencia, conjuntamente con Naciones Unidas y el Ministerio de Finanzas, se realizó la evaluación que se llama del ADT, que es una evaluación que evalúa la información financiera y no financiera del país. Así es. Dentro de aquel contexto ya se delimitaba que efectivamente Ecuador carecía o tenía cierta debilidad en transmitir información corporativa y ambiental. Actualmente ese va a ser el reto global. O sea, un reto personal es integrarse dentro de los distintos foros, como actualmente también es otro convenio que no le hemos mencionado, que formamos parte del grupo de cambio climático que creó Naciones Unidas, que se llama la Alianza, ¿no? Una alianza de todos los países de América para tratar de coadyuvar a la aplicación de las normas de sostenibilidad, la evaluación del clima, la evaluación de todos los objetivos globales que tiene Naciones Unidas, que justamente es un aspecto fundamental para que a nivel global vivamos de una manera más digna. Creo que estos retos no están orientados simplemente a un contexto netamente personal. Creo que tanto tú como yo tenemos una visión de que hay un compromiso de verdaderamente ayudar al país a que crezca, ayudar a que las empresas que crezcan. Y la solución muchas veces es errada. A veces, no sé, Cris, si te has dado cuenta, dicen, para mí el mejor contador es el que me ayuda a tener más gastos deducibles. Yo pensaría que no. El mejor contador es el que te ayuda a mejorar tus ingresos, el que te ayuda a tener una visión. Mira, ahora es esto, dentro de poco tiempo vas a poder llegar más allá. Tú tienes un bosque, ahora por los bonos de oxígeno puedes recibir un ingreso por ello. ¿Cómo va a ser el trámite para esta situación? ¿Cómo tenemos que informar? ¿Cómo tenemos que capacitarnos? Quiero recalcar y resaltar algo hermoso de lo que tú has dicho, porque me gusta escuchar mucho lo que mis entrevistados me comentan en el canal, y sobre todo podemos transmitir en este espacio tan importante como es la televisión y luego a través de redes sociales. Los contadores tenemos un cambio, yo creo, ahora de la perspectiva de que para qué estamos dentro de las organizaciones. El contador ahora tiene que verse como ese profesional que primero, obviamente, y yo siempre lo voy a decir, tiene que estar capacitado. Y la capacitación es una responsabilidad propia de mí mismo por mi crecimiento personal, pero también por la gran responsabilidad que tengo con ese ente que se llama empresa, con ese empresario, con ese patrono y con la sociedad civil, en general, con los diferentes usuarios de la información financiera. Y tú acabas de decir algo. A veces escuchar estos términos la gente piensa y dice, pero wow, yo lo voy a aplicar, ¿cómo? ¿Cuándo lo voy a aplicar? Usted lo va a aplicar. Así pensábamos de lejos cuando iban a llegar estas normas internacionales, Alexis. Y ahora tú encuentras, y quiero que también en este punto me digas cómo has visto el crecimiento profesional en estos últimos 10 años de nuestros contadores, que ya comienzan a hablar de valor razonable, del entendimiento de qué son las provisiones financieras, del entendimiento de lo que es un indicador financiero. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos ves a los contadores, el contador de hoy hace 10 años atrás? ¿Cómo estamos? Sí, obviamente hay algunas situaciones, yo te diría un poco más, ¿no? Tal vez, ¿cuál era la visión del contador hace 30 años y cuál es la visión del contador actualmente? Porque en los últimos 10 años, si bien es cierto, se ha profundizado algunos aspectos dentro de normativa internacional, la concepción global de la profesión hace 30 años era comprende, conoce y aplica. O sea, tú conoces algo, comprendes cómo hacerlo y lo aplicas.
Hasta ahí llegaba el contexto del contador. En los colegios te decían, para ser un buen contador debes saber informática, debes saber tributación y algo de inglés. Así era, Ahora, así era la regla. Ahora, cuando hablamos de cuál es la nueva visión del contador, ¿qué es lo que debería saber? Gerencia, manejo de tecnología de información, Data. ¿sí? Y un alto concepto de análisis. Entonces, el contador ya no es solamente el que conoce, comprende y aplica, sino el que analiza, sintetiza y evalúa. Qué maravilla, qué bonito y qué interesante es mirar este nuevo rol del profesional. Y cuando tienes un gremio tan importante, tan bien fundamentado, tan sólido como es el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, y con cabezas que dirigen a esta institución, que se han preocupado de no ser un gremio social, o peor aún político, sino técnico, cabezas como Antonio, como tú, Alexei, y el resto de gente que integra el directorio, de dar esta nueva visión, de estar haciendo estas alianzas locales, internacionales, sacando lo mejor de nosotros. Pero eso es esfuerzo, eso es dedicación, eso es compromiso de uno mismo también. Y qué lindo que tengamos esas herramientas en un gremio contable, y sobre todo que tú, que tienes mucha visión, sobre todo internacional, se pueda transmitir localmente. Y quiero que en este momento, que el tiempo se nos está yendo, le mandes un mensaje súper sólido, súper fuerte, motivacional, esa vitamina C que necesitamos hoy en esta noche, que nos inyectemos los contadores para decir sí podemos hacerlo. No tenga miedo a los retos, no tenga miedo a estos conceptos, porque todo en la vida se aplica, se aprende, se evalúa, como tú lo dices, y vamos a llegar a estar en el puesto que usted quiere estar. ¿Cómo les motivamos, Alexei? Bueno, un aspecto fundamental sería retomar las palabras de Alvin Toffler, que nos mencionaba que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino serán a ellos que no han aprendido a reaprender, aprender y desaprender. ¡Qué maravilla! Es un contexto que no es solamente para la profesión contable, pero aquí lo hacemos, porque la contabilidad hace 20 años tenía un concepto, actualmente tiene un nuevo concepto, y dentro de 5 años, con todas las normas de sostenibilidad, tendrá otro contexto. Tenemos que desaprender y volver a aprender. Nuestro reto es adaptarnos al cambio, y eso será el reto de nuestra profesión. Alexei Estrella, un experto en el ámbito contable, financiero, de normas internacionales, contándonos las nuevas noticias y, como yo digo, esos puntos positivos del gremio contable y sus diferentes alianzas estratégicas, tanto con el sector público como con los organismos internacionales, porque queremos que usted, la profesión contable del Ecuador, la profesión financiera del Ecuador, en donde usted se encuentre, haga historia, deje esa huella. Si usted trabaja en el sector público, en el sector privado, donde usted esté, usted es ese profesional clave de usted necesitan, porque los estados financieros, la información que usted va a presentar tiene que ser de calidad. Y como siempre, usted tiene que ser esa persona que llegue en el momento preciso y adecuado, ese ser necesario. Gracias, Alexei, me ha encantado en esta noche contigo compartir, me ha encantado definitivamente poder dejar este mensaje correcto, adecuado, positivo, para que el contador ecuatoriano se siga capacitando y siempre busque a nuestro gremio contable. Así que esto ha sido una noche maravillosa con Alexei Estrella, y como siempre, su programa de tributación de hoy, para volvernos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.